Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Soy Juan Carlos Mantilla. Hoy vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Es la desigualdad un problema moral? Una pregunta muy difícil de responder, una pregunta que a veces se responde de manera automática y creo que amerita que tengamos esta reflexión. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Dejemos eso también claro. Hay dos dimensiones que yo quisiera considerar: la desigualdad económica y la desigualdad de condiciones de vida, que también podríamos llamar las desigualdades del desarrollo humano. En las desigualdades económicas, por ejemplo, tengan en cuenta lo siguiente. Según el Informe Mundial de las Desigualdades, dirigido por Lucas Chancel, Tomás Piketty, Gabriel Zucman y Emmanuel Saez, de la Escuela de Economía de París, con un grupo de más de 100 economistas en el mundo, el World Inequality Lab, el 10% de las personas del mundo poseen el 76% del patrimonio. Repito, el 10% de las personas del mundo poseen el 76% del patrimonio. Al mismo tiempo, el 50% de la escala inferior, que no son pobres, solamente es la mitad inferior de la población en la escala económica, posee el 2% del patrimonio. Es decir, la mitad de la población mundial, 4.000 millones de personas para la época en la cual estamos grabando este podcast, en una población de 8.000 millones de personas, la mitad es 4.000 millones de personas, poseen solamente el 2% del patrimonio. La distribución de los ingresos entre hombres y mujeres también es bastante impresionante. Las mujeres reciben el 36% de los ingresos económicos en todo el mundo. Es decir, que los hombres reciben el 64% de los ingresos. Partamos de ahí. Más adelante les contaré un poco más sobre las diferencias regionales, etcétera, pero partamos de ahí. En las encuestas de percepción, en las encuestas como las encuestas de valores, el 60% de las personas en el mundo en desarrollo consideran que la brecha entre ricos y pobres es excesiva. Cuando esto se precisa en lugares que pues uno pensaría que son ejemplo para el mundo, como la Unión Europea, el 84% de las personas consideran en la Unión Europea que la desigualdad económica que ellos experimentan es excesiva. Y como vamos a ver ahorita más tarde, Europa es la región menos desigual del mundo. Pero el 84% de las personas consideran que la desigualdad es un problema. Entonces, la desigualdad económica. Veamos un poquito las diferencias regionales. Casi todo el mundo es muy desigual. Entonces, solamente Europa se escapa un poco. En Europa, el 10% de las personas poseen el 58% del patrimonio, pero el 50% inferior posee solamente el 5% del patrimonio y es la región más igualitaria del mundo. En términos de patrimonio, la región más desigual es América Latina, pero hay que decir que todas las demás regiones están muy cerca de América Latina. Cuando medimos la desigualdad de otra manera, con la desigualdad de ingresos y no de patrimonio, hay menos desigualdad, pero aún así la desigualdad sigue siendo muy, muy alta. El 10% de la población mundial gana el 52% de los ingresos y el 50% inferior en esa escala está ganando el 8.5% de los ingresos. Eso también explica cómo mucha gente puede vivir y seguir adelante, pero nunca realmente puede acumular capital o acumular patrimonio. Hay menos desigualdad de ingresos que de patrimonio. Mucha gente vive con sus ingresos, por ejemplo, en viviendas que son arrendadas y viven dignamente, pero nunca pueden acumular capital o patrimonio.
Cuando miramos el mundo desde la desigualdad de ingresos y no de patrimonio, entonces cambian un poquito las cosas y la región más desigual es el Medio Oriente y el norte de África, es decir, el mundo árabe. Les digo esto para que vean que todo el mundo es muy desigual. En ingresos ya América Latina entra al tercer peor lugar, ya no es el peor, sino el tercero peor. Pero quiero resaltar que todo el mundo es bastante desigual. Entonces, esa es la desigualdad económica. Ahora, la desigualdad de condiciones de vida, que es lo que también entendemos como la desigualdad de desarrollo humano. Entre los países de alto desarrollo humano, entre los cuales están, por ejemplo, Bélgica, Francia, Canadá, Suiza, Noruega, Estados Unidos también está ahí, Australia, y países de desarrollo humano bajo, como por ejemplo Mali, Etiopía, en Latinoamérica, Bolivia, Nicaragua, Haití. La diferencia de esperanza de vida, ojo, es 20 años. Es decir, por el solo hecho de nacer y vivir en un país de desarrollo humano alto, la esperanza de vida que uno tiene es 20 años mayor. Se acerca a los 80 años en promedio. Hay varios países de esos en donde es más alta que 80 años, pero el promedio en esos países de desarrollo humano alto es 80 años. Y el promedio en los países de desarrollo humano bajo es 60 años. Países como Colombia se encuentran en la mitad. La esperanza de vida en Colombia ronda los 72 años, 73 años. Estamos en la mitad. Fíjense que los países de desarrollo humano alto nos llevan bastantes años y que, por ejemplo, nosotros como colombianos, por el simple hecho de ser colombianos y nacer y vivir en Colombia, tenemos ahí una desventaja automática. Una estadística muy alarmante e increíble, difícil de creer en ese sentido, increíble. De cada 100 jóvenes que nacen en los países de desarrollo humano bajo, 17 mueren antes de cumplir los 20 años. En los países de desarrollo humano alto, 1 de cada 100 jóvenes muere antes de cumplir los 20 años. Es decir, la diferencia es de 17 veces. En educación superior, la población adulta de los países más desarrollados del mundo, en general, el 28% de la población adulta ha estudiado en la universidad o en la educación técnica, es educación superior. 28%. Mientras en los países de desarrollo humano bajo, solamente el 3% de los adultos ha estudiado en la educación superior. En cuanto a los jóvenes, que eso es lo que refleja también hacia dónde van las sociedades, 55 de cada 100 jóvenes, o sea, 55%, van a estudiar en la universidad en los países de desarrollo humano alto. Y en los países de desarrollo humano bajo, solamente 3%. Es decir, curiosamente, de las personas que nacen, va a haber 17 de cada 100 que mueren antes de cumplir 20 y solo 3 de cada 100 que van a entrar a la universidad. Lo que nos deja, digamos, una perspectiva bastante triste para el futuro de los países de desarrollo humano bajo. Hay que señalar aquí, para muchas de las personas que escuchan este podcast están en Colombia. Colombia es un país que en las 4 categorías del desarrollo humano definidas por Naciones Unidas está en la segunda más alta. No estamos en esa categoría que he estado describiendo como países de desarrollo humano bajo, sino más bien en la segunda más alta, y en casi todas estas estadísticas estamos en la mitad. Tenemos en casi todo un punto intermedio entre los países de desarrollo humano bajo y los países de desarrollo humano alto.
entre 192 países que se miden por Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia está entre el 80 y el 90, oscilando. Es decir, en toda la mitad. Quería también aclarar eso. Entonces hay unas diferencias muy importantes, económicas y de condiciones de vida. Y es a eso que nos referimos cuando hablamos de desigualdad. Las personas tienden a pensar que es un problema, pero esto es una pregunta que amerita reflexión filosófica, ética. Entonces hay un investigador que se llama Lane Kenworthy, que hizo un experimento mental muy interesante y puso a la gente a participar en él. Entonces él dice, hay 4 sociedades. Y para simplificarlo y explicarlo muy claramente, las 4 sociedades, la primera de ellas es bastante igualitaria, pero es muy pobre. La segunda de ellas es un poco menos igualitaria, pero es más rica. La tercera sigue siendo así, un poco más rica, ya es una sociedad rica, pero es más desigual que las anteriores. Y la cuarta sociedad es una sociedad muy rica, muy próspera, hay muchísima riqueza, pero hay mucha más desigualdad. Sin embargo, en esa cuarta sociedad no existe la pobreza, porque son tan ricos que él da unas estadísticas muy precisas sobre cada una de esas sociedades imaginarias. En esa última sociedad son tan ricos que los hogares menos prósperos no se pueden llamar pobres, son hogares que viven muy bien, con una vida digna, con patrimonio, pero los hogares más ricos son muchísimo más ricos que los hogares menos ricos. Y él le pone a las personas a decidir en cuál sociedad de esas preferiría vivir. Y curiosamente, la mayoría de las personas escogen la sociedad más igualitaria, así sea la más pobre. Y en esa sociedad igualitaria que la mayoría de las personas escogió, los hogares más ricos ni siquiera se acercan a las condiciones de vida de los hogares menos ricos de la sociedad más desigual del experimento mental. Es decir, las personas prefieren la igualdad, así esto implique que todos estemos peor. Es una cosa interesante de analizar en términos de razonamiento moral. Entremos entonces en ese análisis. Hay distintas posturas que nos permiten hacernos, digamos, una idea moral sobre la desigualdad. Y voy a explicar un poco eso. La primera postura que vale la pena entender y analizar es una postura liberal o libertaria, según la cual la desigualdad no es un problema moral, sino una consecuencia aceptable de la libertad. Para estos pensadores y pensadoras en general de la corriente liberal y algunos de ellos de una corriente más radical del liberalismo que podemos llamar pues el pensamiento libertario, cuando se garantiza la libertad en una sociedad, siempre se va a producir desigualdad, porque las personas van a vivir de acuerdo con sus propias decisiones y eso va a tener consecuencias. No solo va a haber desigualdad económica y de desarrollo humano, sino también va a haber diversidad, porque algunas personas van a querer dedicarse a la pintura, otras personas van a querer dedicarse al deporte, otras personas van a querer dedicarse a la ciencia, a la biología, otras personas van a querer dedicarse a la ingeniería y va a haber una sociedad diversa en donde no hay manera de garantizar la igualdad. Para esta perspectiva liberal y libertaria, la desigualdad no es un problema moral porque ellos tienen un compromiso profundo con el valor de la libertad. Y para ellos es más importante garantizar la libertad en una sociedad que garantizar la igualdad. Desde este lado de la argumentación también
se considera peligroso utilizar el poder del Estado y la autoridad para garantizar la igualdad, porque dicen que esto solo se puede lograr coartando, limitando o suprimiendo la libertad. Esa es la postura libertaria. Ahora, cuestionemos un poco esto. Entonces, a pesar de todo eso, preguntémonos cómo afecta la desigualdad a la sociedad y después cómo afecta la desigualdad al individuo. ¿Cómo afecta la desigualdad a la sociedad? Ya tenemos unos datos en la mente, ya sabemos de qué dimensiones de desigualdad estamos hablando. No estamos hablando en abstracto, tenemos unos datos sobre la desigualdad de patrimonio, de ingresos, de esperanza de vida. Entonces, podemos pensarlo con mayor claridad. ¿Cómo afecta la desigualdad a la sociedad? Por un lado, puede producir desintegración social. Puede generar prácticamente sociedades distintas dentro de una misma sociedad. Personas que experimentan la vida y el mundo de la vida de una manera tan distinta a unos de otros que sea imposible mantener la idea de que pertenecemos a la misma sociedad y nos debemos cierto respeto y cierta solidaridad, que es una base de la idea fundamental del Estado-Nación, es una base también para la democracia, el sentir que somos parte de una misma sociedad. Y fíjense que esto realmente es una ficción, y una ficción no significa una mentira. Somos parte de la misma sociedad. Eso es algo que nos hemos dicho a través de los siglos para lograr formas de organización social que sean estables y pacíficas. Pero no hay nada en la biología que nos diga que somos realmente parte de una misma sociedad. Entonces, una sociedad con una desigualdad tan excesiva que nos haga sentir que dentro de una misma sociedad hay varias o dos sociedades distintas, la de los que más tienen y mejor viven y la de los que menos tienen y peor viven, es bastante peligroso. Posible violencia también. En las sociedades donde hay mayor desigualdad, podría llegar a haber más violencia. Es decir, no se puede afirmar con total seguridad que donde hay mayor desigualdad hay mayor violencia. Eso es, digamos, precipitado, pero sí que donde hay mayor desigualdad puede haber más riesgo de violencia social, de violencia de grupos armados, criminales, porque en general, pues cuando mucha gente empieza a no tener oportunidades en la vida y a ver que otras personas sí las tienen, puede terminar en el crimen organizado, puede terminar haciendo lo que sea para sobrevivir, y ni siquiera se trata solamente de una ideología revolucionaria que pueda surgir, sino también de la violencia que surge con la necesidad de salir adelante haciendo cualquier cosa, en bandas criminales, en pandillas. Por ejemplo, en muchas ciudades de Colombia experimentamos eso y es uno de los problemas más graves que tenemos. Entonces, ¿cómo afecta a la sociedad? Fíjense que sí la puede afectar. ¿Cómo afecta al individuo? Pensemos desde la persona. Podría pasar que en una sociedad con una desigualdad excesiva, habrá personas que estén obligados a vivir en una situación de humillación crónica, que casi les genere una sensación de vergüenza sobre por qué yo no he podido, por qué yo no puedo insertarme en estos círculos, por qué yo no puedo acceder a estos beneficios. Sí, por ejemplo, cuando la vivienda es inaccesible para una persona con un salario mínimo legal, ¿sí? O cuando se promocionan mucho bienes de consumo lujoso, suntuario, que son inaccesibles para la mayoría de la población. Esto puede generar a las personas que no pueden acceder a esto la idea de que es culpa de ellos, de que ellos no han podido, de que han fracasado. Hay un libro muy interesante sobre esto de un filósofo que se llama Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, y el libro se llama La tiranía del mérito.
En ese libro él explora la idea de la meritocracia, que ha sido el discurso según el cual el que se esfuerza y hace bien las cosas, pues a esa persona le va bien, y que la base de la economía capitalista es la meritocracia, y él dice realmente no es así porque no hay igualdad de oportunidades. Y a muchas personas a las que no les va bien no es porque no lo hayan hecho bien o porque no se hayan esforzado, sino porque las condiciones de vida no se les dieron y estructuralmente hubo obstáculos para ellos. Y cuando se les dice que la sociedad funciona de manera meritocrática, al mismo tiempo se les está diciendo es culpa de ustedes que no les esté yendo bien. Eso es lo que yo aquí estoy llamando la humillación crónica. También puede haber relaciones humanas y sociales jerárquicas. Relaciones jerárquicas que, digamos que nos hagan parecer que esta idea de que todos somos iguales, la igualdad de dignidad, que es una idea liberal básica, o la igualdad formal, la igualdad jurídica, ¿sí? Pues que es una mentira, porque la realidad es que hay unas relaciones de poder tan fuertes en la sociedad que se basan en que existe una desigualdad muy grande, pues que las relaciones humanas y sociales no van a ser auténticas relaciones horizontales. Por ejemplo, las personas que dependen de que alguien les dé un empleo o les mantenga el empleo y ese empleo es el único y no tienen ninguna posibilidad de escoger otro empleo. Por ejemplo, si no sintieran que ese es un trabajo digno o sintieran que se los maltrata. Y eso es lo que muchas personas llamarían la esclavitud contemporánea. Yo no lo llamo la esclavitud contemporánea porque la esclavitud tiene una época histórica y unas características muy precisas y específicas, pero sí sirve la analogía, porque no son personas que están en la esclavitud, pero sí son personas que no tienen realmente libertad. Entonces se crean relaciones humanas y sociales así como esas, jerárquicas. Entonces la pregunta ¿es libre quien está muy abajo en la escala económica? ¿Puede tomar decisiones? ¿Tiene realmente agencia, es decir, la posibilidad de diseñar su propia vida? Y cuando las personas están realmente en muy malas condiciones, la respuesta es que no son libres y que no tienen agencia. Así que el individuo sí puede verse afectado cuando la desigualdad es excesiva. Hay una perspectiva interesante que yo quiero traer acá. Se llama el suficientarismo. Hay otro profesor, se llama Harry Frankfurt. Y el suficientarismo tiene una lógica interesante. La desigualdad podría ser considerada un problema moral cuando hay personas que sufren privaciones absolutas. Pero si en una sociedad todo el mundo está más o menos bien y tiene un nivel de vida digno, entonces la desigualdad es aceptable y no es un problema moral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en una sociedad hay mucha desigualdad, pero hay 0% de pobreza, es decir, no hay ni una sola persona pobre, la desigualdad es aceptable moralmente. Por el contrario, si en una sociedad hay desigualdad alta y personas que están en una situación de privación absoluta, es decir, en pobreza o en miseria, entonces la desigualdad sí es un problema y las instituciones del Estado y la ciudadanía sí deben hacer algo al respecto. Desde la perspectiva del suficientarismo, el problema real es la pobreza. La desigualdad no, es la pobreza. Es decir, si el mundo y los países se pusieran como prioridad erradicar la pobreza y todos los males que van con ella, el hambre, los problemas de salud, pues no tendríamos por qué preocuparnos de la desigualdad. Pero entre tanto haya pobreza y privaciones absolutas, la desigualdad
sí es un problema. Por ejemplo, en el experimento mental de Lane Kenworthy, la última sociedad, la que describí como altamente desigual, pero muy rica, muy próspera, en donde no hay nadie que sea pobre, esa sociedad es aceptable desde la perspectiva del suficientarismo. Me parece interesante analizarlo, porque en las sociedades, en general, hay que tomar decisiones sobre qué hacemos con los recursos escasos, sobre los presupuestos públicos, sobre las políticas públicas, y tras ese análisis, pues si uno adoptara ese análisis, quedaría muy claro que la prioridad absoluta debería ser luchar contra la pobreza y erradicar la pobreza. Y solo después de eso pensar en el tema de la desigualdad. Concluyamos esta reflexión viendo un ejemplo concreto de la realidad que puede interesar mucho, por ejemplo, a los jóvenes que están pensando en estos momentos cuáles son sus oportunidades en la vida. Europa, la Unión Europea, son una serie de países muy, muy interesantes que nos dan muchos ejemplos también para América Latina, ¿por qué no? Y Europa es la región menos desigual del mundo. No quise decir la más igualitaria, porque no es una región igualitaria, pero sí es la región que, si la tomamos como un todo, como una sociedad, es la sociedad menos desigual del mundo. ¿Qué sucede en Europa? En Europa también hay personas que son muy ricas y personas que lo son menos, pero en Europa hay mucha menor pobreza. En Europa hay también una distribución del ingreso que permite a muchas personas vivir de manera digna, participar en la sociedad, tener acceso a los beneficios sociales como la educación, como los sistemas de salud, como una alimentación digna, como la cultura, los museos, los conciertos, el cine, sin ser ricos. Es decir, en Europa se puede vivir bien sin necesidad de ser rico. A esto se le decía también en otros análisis económicos y sociológicos, es una sociedad con una clase media importante. Es la sociedad de la clase media. Me parece a mí muy poderoso para el siglo XXI, para pensar en América Latina, en los ejemplos que podemos tomar del mundo, y creo que el mejor ejemplo que podemos tomar de Europa es que nosotros en América Latina debemos crear sociedades de clase media, sociedades prósperas, ricas, de clase media. Europa es un continente con una economía industrializada, son una potencia en la ciencia, una potencia en la tecnología, una potencia en la filosofía, en las artes. Es decir, se puede tener mucha prosperidad y riqueza al mismo tiempo que se cultiva la clase media. Se cultiva con la política social, se cultiva con una financiación amplia a la educación pública, también privada, pero un énfasis en la educación pública. Se cultiva cuidando a los jóvenes, dándoles la mejor educación posible, ayudándolos a insertarse en la economía, en la sociedad. Esa es la manera de cultivar a la clase media, es decir, desde la educación de los niños comienza el cultivo de la clase media. Y es una clase media próspera, una clase media con acceso a la cultura. En resumen, es una clase media que le muestra a las personas que no hay ninguna necesidad de ser rico o de buscar la riqueza por cualquier medio para poder vivir bien. Entonces, por ejemplo, una persona que conduce un taxi, un conductor de taxi, puede estar por la noche yendo a escuchar y ver una obra de teatro, ¿sí? O una persona que es instructora en un gimnasio puede leer filosofía política y la entiende y le encuentra alguna utilidad para su vida. Es una sociedad con cultura en donde las personas tienen oportunidades. La pobreza en Europa,
Claro que en el siglo XXI está creciendo y hay que señalarlo porque no se trata de idealizar Europa. Europa tiene unos problemas muy serios y como les digo, no es la sociedad perfecta, pero el ejemplo que podemos tomar es ese, el de una sociedad de clase media con menor desigualdad que todo el resto del mundo y que por ese cultivo de la clase media es capaz de ser potencia mundial y líder en todas las áreas que se puedan considerar: economía, tecnología, cultura. Bueno, esta fue la reflexión de hoy. Ahí los dejo. Muchas gracias.